cuando se establece el canon bíblico, que no es que la iglesia lo cree, básicamente la iglesia lo descubre, no es que la iglesia lo fabrique, sino que lo descubre. Cuando la iglesia descubre ese canon bíblico, ¿qué pasa? Creo que incluso eso es un periodo de tiempo más adelante. Se hace esa separación, pero antes no había. Entonces, ¿qué seguía después de la pregunta de Juan? Aquí en Apocalipsis 6, donde él dice que todas las naciones preguntaban, ¿quién puede sobrevivir? Pues lo que sigue es que Juan vio cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra y acá nos van a responder, ¿quién puede sobrevivir? ¿Listo? Y vamos a entrar entonces al capítulo 7 de Apocalipsis. Bueno, eh, ¿estamos bien ahí? ¿Contexto? Súper chévere. Bien, tenemos contexto entonces ya completo de dónde estamos. ¿No se me escucha? ¿Me escuchan? ¿No se me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahí? Nicole, no sé si me escuchan ustedes. Tengo el micrófono aquí al lado. No sé, Nicole, si de pronto sea tema de tu audio. ¿Me escuchan todos? Sí. Bien, listo, dale, dale, tranquila, no te preocupes. Entonces, bueno, oremos. Vamos a orar. Vamos a orar. Entonces, voy a orar yo y si alguno quiere orar puede levantar la mano. No se preocupen, es libre el espacio. Señor, gracias, Señor, por esta noche, Dios. Gracias por cada persona que está conectada, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias, Señor, porque tú comenzaste esta carta diciendo que bienaventurado aquellos que estudian, Señor. Esta revelación que tú nos has dado a nosotros para conocer al Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esto queremos conocer a Jesús. Gracias, Jesús, porque cuando te veamos, Señor, si bien vamos a contemplarte con nuestros ojos ya físicos y veremos la belleza de tu santidad y de quien tú eres, Señor, queremos en cierta medida no estar excesivamente sorprendidos, sino haberte conocido, aunque te conocemos en parte, Señor, sabemos que ahora te conocemos en parte, Señor, queremos que lo que conozcamos en parte, Señor, sirva para transformar nuestras vidas y este es el propósito con el que estudiamos esta carta, Señor. No queremos saber lo que va a pasar, queremos conocer al que ha de venir, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan, queremos alinearnos con eso, pero sobre todo esto es porque queremos conocerte, Señor, porque queremos saber cómo eres tú, Señor, queremos conocer tu corazón, queremos entender y conocer cada vez más a Cristo, Señor. Queremos hacerlo, Señor, para que el día en que te veamos cara a cara, Señor, como dice Primera de Juan, podamos con total confianza ser hechos a la imagen de aquel que viene, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra también dice que todo el que guarda esa esperanza se purifica a sí mismo como tú eres puro, Señor. Así que venimos a ti, Señor, y aquí a buscar esto, no solo por conocer más, por saber información de las cosas que van a pasar, Señor, sino por entender más quién tú eres, Señor, por prepararnos, Señor, para tu venida, Señor, por permanecer sobrios, por permanecer santos, irreprensibles, Señor, como Pablo nos exhortaba varias veces, Señor, desde hace tantos siglos. Hoy queremos, Señor, entender la urgencia de que tú regresas pronto y queremos decirte, Señor, con expectativa, ven, Señor Jesús, ven, ya queremos verte, Señor, que como Pablo, tú atraviesas en el corazón de cada persona que está acá, eso que él escribe en Filipenses, de que, Señor, si fuera por nosotros, ya queremos estar contigo, ya queremos verte, ya queremos, Señor, poder contemplar tu rostro por la eternidad, poder, Señor, hablar contigo, poder entender, Señor, tu corazón cada vez más, poder ser hechos más a tu imagen, Señor, pero a fin de poder fortalecernos unos a otros, de cumplir el plan tuyo, Señor, de aportar, Señor, eso que tú quieres, que colaboremos, Señor, en lo que tú quieres hacer, permanecemos en esta tierra. Unos años más, Señor, tú sabes cuánto tiempo cada uno está para estar aquí, Señor, pero vivimos con el anhelo de verte, volver, Señor, que tú nos permitas que Dios, todo este plan que tú tienes con la tierra sea lo que moldee nuestras vidas. Que no seamos como el mundo que se deja llevar por las preocupaciones de la vida, por la economía, por la situación climática, por las guerras, por las catástrofes, Señor, sino que para nosotros sea simplemente una muestra de que tu plan se viene llevando a cabo, Señor, y que queremos alinearnos a eso, Señor. Queremos colaborar. Qué hermoso eres, Dios, que tú siendo santo, sublime, poderoso, pudiendo haber hecho esto todo tú solo en tu soberanía,
Nos invitas a colaborar en tu plan porque eres el más humilde de todos, Señor, porque tú eres el hombre más humilde. Gracias, Jesús, por hacernos colaboradores de tu plan, por amarnos, por levantar la dignidad de la humanidad, Señor, por hacernos, Señor, dignos a tus ojos por tu sangre, entendiendo que tú eres el único de recibir ese título, pero lo compartes con nosotros por tu sacrificio, Señor. Gracias por amarnos, ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has amado, a ver a Jesús en cada hermano, a amarte, Señor, también esta humanidad como tú la has amado, Señor, y a entregarnos, Señor, por aquellos que tú nos entregues a nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú inspires esta clase, que tú inspires, Señor, y que tú seas soplando vida, Señor, a través de mostrar, Señor, lo que tú has dejado en las Escrituras para que descubramos, Señor. Bendecimos tu nombre y queremos reunirnos alrededor de la sala del trono con temor, con gozo, con expectativa, con temor reverente, pero también con hambre, Señor, de saber más de ti, porque para eso vivimos, Dios. Te amamos, Señor. Bendecimos cada persona. Quita toda preocupación, quita todo estrés en este momento, Señor. Quita todo lo que nos distraiga, Señor, y que podamos estar sumergidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé cómo vaya la red. Yo sé que mi red es un poquito cansona. Quería hoy hacerlo desde la casa de Ana María, pero al final no se pudo. Espero que me escuchen. Si no, escriben, por favor, para repetir o para mirar cómo nos reconectamos. ¿Listo? Ahí va bien la red. Me van avisando, por favor. Me van avisando. Voy a tratar de estar como pendiente. ¿Listo? ¿Todo bien? No sé, reaccionen o escriban o abran sus micrófonos. Súper todo listo, súper bien. Entonces, ¿quién podrá sobrevivir? Y Juan voltea y ve y dice lo siguiente, versículo del 1 al 3. ¿Quién quiere leer? No sé quién levantó la mano. Fralic, dale, lee. Estamos en el capítulo 7, 6, versículo del 1 al 3. 7. Ujú. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Tremendo, listo. Entonces, se va a estar llevando a cabo este plan tremendo y Juan ve un paréntesis a esa secuencia, pues, que le está viendo como cronología. Acuérdense que les había mencionado que Apocalipsis del 6 al 18 está como interrumpido por algunas explicaciones angelicales, ¿no? Entonces, Juan está viendo todo cronológicamente y llega un punto en el que un ángel hace una pausa y Dios le muestra un paréntesis, ¿no? A la historia. Entonces él está viendo los 6 sellos que son desatados y en el sexto sello, cuando preguntan, hay un paréntesis y él dice, un momento, esto es lo que estoy viendo. Después vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, sujetaban los vientos para que no llegara todavía todo esto y dice, un ángel que subía al oriente llevando el sello del Dios viviente y gritó a los 4 ángeles que habían recibido el poder, esperen un momento, no va a haber daño. Vamos primero a sellar en la frente a los protegidos, a los guardados de parte de Dios. Fíjense que mucha gente cuando estudia Apocalipsis está súper obsesionada con la marca de la bestia, que la vamos a ver más adelante. ¿Existe la marca de la bestia? ¿Va a existir la marca de la bestia? Claramente sí, pero ¿quién fue el primero que inventó un sello para proteger al pueblo, para marcar a los suyos? Fue Dios. Satanás lo único que hace es imitar lo que Dios hace. De hecho, esto ténganlo muy en cuenta para todo. Satanás no fabrica algo nuevo. Satanás distorsiona lo fabricado, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Voy a dar un ejemplo así súper general. ¿Qué es la inmoralidad sexual si no es la distorsión del sexo? Entonces Dios crea algo perfecto y bueno, y lo que hace Satanás es distorsionar. Y ya. Pero Satanás no fabrica. Satanás distorsiona lo ya fabricado. Entonces Dios crea, Satanás distorsiona. Dios crea el sexo perfecto, hermoso, dentro de un marco glorioso para que cumpla un propósito, para que, bueno, varios, porque no solo tiene uno de hecho, pero lo hace para el placer de los seres humanos, lo hace para que se multipliquen, para que haya unidad en el matrimonio, y llega Satanás y lo distorsiona. Y así con absolutamente todas las cosas, él simplemente llega. Entonces Dios habla a Adán y a Eva, y ¿qué es lo único que hace Satanás? Llegar a decir, es verdad que Dios le dijo tal cosa, no, que no será más bien que es por este lado. Lo único que llega es a hacer distorsionar. Entonces, Jesús es bautizado y escucha, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Y que llega Satanás a decirle? Lo primero que le dice, "Mm, dicen que eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, haz tal cosa". Entonces, distorsiona lo que el Señor habla. Entonces, es así. Dios acá establece que Él va a colocar un sello sobre aquellos que son sus siervos para protegerlos. Y más adelante Satanás se va a copiar de eso y se da el tema de lo que ya conocemos como la marca de la bestia. Entonces, en medio de esas dinámicas fuertísimas que van a vivir sobre el mundo, vamos a ser protegidos. No solamente nosotros, sino ya vamos a ver quiénes van a hablar la Biblia de que son protegidos. Va a haber una protección, pero claramente esa protección, aunque hay protección, nosotros sufrimos parte de las consecuencias de las situaciones difíciles que se ven en la tierra. Es decir, si se van a vender, no me acuerdo la relación, pero leíamos la vez pasada que es 1 litro de trigo por 1 denario. Yo lo puse en un ejemplo que no es exacto, pero se los compartí. Básicamente, qué sé yo, 100.000 pesos por 1 libra de arroz para los colombianos. No sé, perdónenme los que manejen otro tipo de moneda. Pues es un montón. Vamos a ver o vamos a sufrir ese tipo de consecuencias de lo económico. Sí, en parte las vamos a sufrir. El Señor nos va a dar estrategias para que seamos protegidos, claramente también, pero va a haber una transformación en el mundo, que por eso era que también hablábamos la vez pasada que nuestro corazón tiene que estar apartado de todo lo que es el sistema de Babilonia. Si nosotros leemos Daniel, entendemos que Babilonia fue un imperio, pero Babilonia es una sombra que representa los reinos de este mundo, los placeres de esta tierra, las riquezas simplemente materiales. Entonces, vamos a recibir protección. Sin embargo, acuérdense, esto es importante. La Biblia fue escrita en un contexto. Nosotros somos unos bendecidos porque el Señor a nosotros nos mete dentro del plan que Él tiene y nos mete dentro de la adopción que Él le había dado a un pueblo. Es el pueblo de Israel. Claramente, desde el principio, el Señor le dice a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Entendemos que los hijos de Abraham no son los genéticos, sino son aquellos que, como Abraham, hacen lo que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Que lo justificó delante de Dios, le creyó. Entonces Pablo va a decir en Romanos, que todos los meses pasados tuvimos estudio bíblico de Romanos, que los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? Pues los que creen como Abraham creyó. Sin embargo, no podemos ignorar que el Señor, por las promesas que le hace a Abraham, Isaac y Jacob, Él tiene un plan específico con el pueblo de Israel. No quiere decir que todo lo que ahorita está haciendo Israel sea parte del plan de, bueno, sí es parte del plan de Dios en el sentido de que el Señor, de hecho, habla en Jeremías fuertemente de que los únicos que van a ser salvos al final va a ser un remanente del pueblo. Es más, Pablo también va a decir que ahorita la mayoría del pueblo de Israel se comporta como enemigo del Evangelio porque no comprenden. ¿Por qué? Porque tienen un velo, que es el velo que cubría a Abraham y no les permite entender que Dios quiere salvar a través de la gracia y de Cristo como Mesías, sino que ellos se pegan es a la ley. Ninguna persona jamás, nunca, jamás de los jamases va a ser salva por otra cosa que no sea creer en Cristo. Que creo que eso nos tiene que quedar súper claro. Entonces, cuando Dios dice que hay un remanente de Israel que Él va a salvar y que esos van a brillar y que Él va a establecer su trono en Jerusalén, el trono de David, que lo va a recibir Cristo,
Se refiere a promesas que le hizo específicamente al pueblo de Israel, que se cumplen en parte del pueblo de Israel que va a reconocer a Cristo como Mesías y Salvador. No hay salvación fuera de Cristo. Eso tenemos que tenerlo súper claro. No hay salvación fuera de Cristo. Sin embargo, sí es importante entender, de hecho, voy a meterme en este paréntesis ahí súper rápido como para que nosotros podamos tener un fundamento bíblico claro acerca de lo que el Señor dice acerca de Israel. Entonces dice, aquí está, Pablo hablándoles a los romanos que tenía una mezcla de todo. La iglesia de Roma en ese momento tenía judíos, tenía gentiles, tenía árabes, tenía gente de muchas partes, porque Roma era la capital del imperio. Él les dice a ellos, ¿acaso el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel, tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, o sea, el Señor tenía un plan con Israel y Israel dijo no, entonces Dios dijo, ok, entonces para todos. Y esos que dijeron que no, no van a degustar de mi cena. Jesús lo habla en una parábola. Y dice, sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Es tremendo, esto yo me acuerdo, creo que ya se los conté, la historia que hubo del equipo de misión, Instituto y Mariano, cuando fueron a Israel y se encontraron un judío, y el judío, bueno, no sé, lo podrán ver en alguna de las clases anteriores, como ese, o creo que fue en una de las clases de Romanos, que ese judío terminó sintiendo un celo tremendo de, un momento, todo esto lo conocieron primero mis patriarcas, nosotros teníamos el arca del pacto, nosotros teníamos todo esto, y ustedes están disfrutando de la presencia de Dios, gentiles, y sintieron celo ahorita, bueno, para ir de una vez a la conclusión, él se convirtió, terminó siendo mesiánico, recibió al Señor, fue bautizado, y ahorita es parte de una iglesia clandestina allá en Israel. Y dice, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Pablo acá tiene un entendimiento. Cuando Israel sea salvo y ya todo Israel reconozca a Cristo, que eso va a ser en el día del Señor, va a haber una bendición tremenda para todas las naciones. Entonces dice, menciono todo lo anterior especialmente para que para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celo de lo que ustedes tienen o de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Dice, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso y será vida para los que estaban muertos. Dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos y del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Bueno, no voy a quedarme aquí más allá, pueden leerlo. Eh, Esto aquí es súper tremendo. Dice, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Muchas personas les pasa eso. Dicen, no, Israel ya no importa, ya cambia todo lo que tenga que ver con Israel por la iglesia, porque eso era solo una sombra espiritual, ya Israel nada que ver. Y eso no es cierto, bíblicamente hablando. De hecho, acá Pablo dice claramente que parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido hasta que se completen el número de gentiles que aceptará a Cristo. Y entonces, cuando todos los gentiles lleguemos a Cristo, todo ese remanente que quede vivo del pueblo de Israel va a recibir salvación porque va a reconocer a Cristo. Y dice que el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará al Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré los pecados, ¿no? Entonces acá también Pablo va a decir que los dones de Dios y su llamado, refiriéndose a lo que le entregó a Israel, es irrevocable. Entonces, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Porque el enfoque principal de lo que está viendo aquí Juan, que Juan era judío, pues es todo el contexto para israelitas. Entonces, inicialmente va a decir lo siguiente, versículo 4, bueno, del 4 al 8. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer aquí esto? Vamos, vamos, valientes. ¿Cómo va la señal? ¿Bien? ¿Me han perdido o no?
Que pronto queda hablando solo. Alejo bien, Víctor bien, listo. Bueno, ¿alguno quiere leer? Cambiemos un poquito mi voz. Levanten la manito quien quiera leer. Yo quiero leer Dale, Nicole. el 4, el 5 también. Del 4 al 8. Ok. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Levi, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. Listo, muy bien. Entonces, ay, justo se salió. Bueno, entonces, aquí estamos viendo algo que se ha interpretado de maneras muy distintas a lo largo de toda la historia del estudio del final de los tiempos. Personas dicen, bueno, es que 144.000 es un múltiplo o puede significar la plenitud porque es un múltiplo de 12 y sabemos que son 12 tribus y habla de 12.000 de cada tribu. Yo, la verdad, no sé con exactitud, no les puedo decir que no sé con exactitud si se refiere a que el Señor justamente sabe y revela a Juan que los que terminan siendo supervivientes en ese periodo de sellos de tribulación hacia el pueblo de Israel son exactamente 144.000 y que Dios sabe que son 12.000 de cada una de las tribus. Puede ser, porque el Señor es soberano y lo puede hacer así. Puede ser que de los 6 millones de judíos que hay ahorita, solo haya un remanente de 144.000 que va a sobrevivir hasta el final. Capaz sí, puede ser. Puede ser que este número haga referencia a que es otro número diferente, pero se refiere a plenitud. Sí. Sin embargo, algo que sí quiero que podamos tener nosotros bien en claro es que del versículo 4 al 8 habla del pueblo de Israel. O sea, aquí Juan no está hablando de un total de gentiles, de toda la tierra. Sé que hay una interpretación, creo que es por parte de los testigos de Jehová, que dice que es solamente la totalidad de las personas. La Biblia no apunta a eso. De hecho, vamos a responder eso más adelante leyendo el versículo que está inmediatamente después, que este tema de los subtítulos no nos ayuda a veces, pero acuérdense que todo es lineal. Entonces Juan está viendo 144.000, que puede ser un número literal o puede referenciar a que hay una plenitud de personas de cada una de esas tribus. ¿Cómo sabe Juan que son de la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín? Porque el Señor se los está revelando. Entonces puede que sí sea gente que aún hoy en día el Señor sabe que pertenecen a esas tribus y que van a ser ese remanente de 144.000 judíos salvos. Puede que no sea exactamente ese número, puede que sí, puede que no, puede que sean más y a lo que hace referencia es que son como esas primicias o esos primeros protegidos de parte de Dios en Israel. ¿Por qué primero Israel? Chicos, porque todo lo que estamos viendo se da en Israel. O sea, el punto central de todo esto, o sea, la capital de estos eventos es Israel. ¿Dónde va a cometer el horrible sacrilegio el anticristo? En el templo de Jerusalén. Eh, ¿Dónde va a venir Cristo a reinar? En el trono de David. ¿Dónde va a poner el Señor su trono eterno? En Jerusalén, en el monte de Sión. Eso lo dice claramente. Profecías. Miren, Isaías, léanse Isaías. Isaías está repleto de profecías porque Isaías vio muchísimo acerca del final de los tiempos y de la revelación de todo el plan de Dios. Isaías ve claramente que el Señor va a reinar desde Sión. ¿Dónde queda Sión? Pues en Israel, en Jerusalén. Entonces, todo esto está sucediendo ahí. No solamente lo positivo. En Mateo 24, ¿qué es lo que va a decir Jesús? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el tiempo está cerca. O sea, claro que va a haber persecución a lo largo y ancho de toda la tierra, pero la persecución más intensa, la tribulación más intensa se va a ver en Israel. Va a haber una tribulación como nunca la ha habido antes, dice el Señor. Y eso va a hacer impactar toda la tierra. Lo vamos a sentir todos, absolutamente todos, como ya nos dimos cuenta con los sellos, pero especialmente el pueblo de Dios. Ese día del Señor que está profetizado es terrible. Incluso para, o sea, bueno, no solamente incluso, específicamente
sobre el reino, el territorio de Jerusalén. Es muy fuerte lo que se va a ver en Israel. Entonces, específicamente allá van a suceder esas cosas. Yo creo que va a haber unas coronas tremendas para los misioneros que estén allá en Israel en ese momento. Creo que capaz estos 144.000 llegan porque hay valientes, gentiles que aman el plan de Dios y se atreven a ir a Jerusalén y a Israel a predicar a Cristo como Mesías. Hoy en día hacer eso es difícil, es muy complicado. Israel es uno de los países donde más se persigue cristianos porque ellos se oponen mucho. Pues Pablo lo dice directamente y eso no ha cambiado. Son enemigos de la cruz de Cristo por varias cosas. Yo no sé si ustedes sabían que históricamente Hitler utilizó un parte de la Iglesia católica y cristiana para atacar a los judíos y hacer el holocausto bajo la excusa de que Jesús era una muestra de hombre perfecto que ellos mataron. Entonces, durante muchas épocas de la historia de la humanidad, los judíos perciben que una persecución grande hacia ellos ha venido por un mal ejemplo de cristianos que no eran verdaderamente cristianos. Pero entendemos que venían bajo esa bandera, entonces es normal. Ahorita un judío tiene muchísimo, está muy cerrado a escuchar del cristianismo. No todos, hay algunos más radicales que otros, pero en algunos casos eso sucede. Entonces, claro, hoy en día tú le vas a hablar de Cristo y muchos están cerrados ya no solamente por su velo de Abraham, sino por la mala representación histórica que ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia y malas concepciones que tienen ellos acerca de la iglesia, que no es realmente iglesia. Sabemos que evidentemente Hitler no era cristiano. Creo que esto alguna vez yo lo expliqué, pero nadie que se reclame a sí mismo ser seguidor a muerte de aquel que dijo que oremos por nuestros enemigos o de que si nos golpean en una mejilla pongamos la otra, va a matar a otra persona en nombre de Cristo. Nosotros tenemos diferentes exhortaciones claras en donde se nos dice, va a llegar un momento en que Cristo regrese y la venganza de quién es, según la palabra. Varias veces se repite. El Señor dice, mía es la venganza. La venganza es mía. Va a llegar el Señor. De hecho, vamos a ver en Apocalipsis 19 que va a decir que sus mantos van a estar llenos de sangre, de la sangre de sus enemigos. Pero no nos corresponde a nosotros eso, sino al Señor. Voy a responder esta pregunta rápida porque ya dos la hicieron, Meredith y Fralic. El velo de Abraham está en Segunda de Corintios, capítulo 3, si mal no me equivoco. Y lo que habla es de que Pablo ahí está haciendo referencia a que cuando Moisés, ay, perdón, de Abraham, no, yo me estoy equivocando, discúlpenme, es el velo de Moisés. Cuando Moisés vino y trajo las tablas, él tenía un velo que lo cubría para que no se viera el resplandor de la luz, porque él había estado en contacto con Dios. Se los voy a resumir de manera más simple. Ese velo de Moisés se refiere a la ley judía. Ellos están convencidos de que la salvación solo puede ser siendo celosos de la ley, siendo circuncidados, entonces ellos no creen que la salvación pueda ser por gracia o por fe, sino que son salvaguardadores de que es por la ley. Y Pablo va a decir que ese mismo velo que cubría el rostro de Moisés, no es Abraham, es Moisés, perdón, hoy en día los cubre a ellos e impide que ellos puedan entender que la salvación del Señor viene por la gracia y por la fe. Entonces ellos dicen, no, la salvación viene por ser descendientes de Abraham, la salvación viene por guardar la ley, y eso fue algo que Pablo tuvo que combatir muchísimo mientras él fue apóstol. En Filipenses va a repetir, en Gálatas va a decir, cuídense de esos que quieren ustedes meterles la idea de que la salvación es por las obras o por la ley. No, la salvación es por la gracia que opera a través de la fe en Cristo. Eso es la salvación. Y parte del pueblo de Israel no quiere reconocer que Cristo es el Mesías, no quiere reconocer que la salvación puede venir por la fe, sino que tienen eso guardado. De hecho, ahí André lo acaba de compartir, gracias. Dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto.
El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. O sea, ellos leen el antiguo pacto y entienden ley. Todo es la ley. La salvación por ser descendientes de Abraham. Ellos no pueden ver a Cristo porque tienen ese velo de pensar que la salvación viene así. Nosotros cuando creemos en Cristo, ese velo es quitado y ya nosotros entendemos, no somos salvos por obras, solamente por la fe. Dale, André. Hola, Dani, soy André. Ah, hola, Skitar, dale. No, quería decir algo eh, al respecto del velo, y es que el velo de Moisés, pues un contexto, es que Moisés cuando subió a la montaña, cuando estuvo con el Señor durante 40 días, cuando él bajó, el rostro le resplandecía, pero ese resplandor iba bajando con el tiempo, y después ya no le resplandecía el rostro. Entonces cuando él le resplandecía el rostro, él se ponía un velo, o sea, una cosa en la cara, un velo en la cara, para que el pueblo no viera ese resplandor. Pero cuando él bajó, lo que pasó es que ya ese resplandor con el tiempo iba extinguiéndose, y así es el antiguo pacto, eso es lo que explica Pablo. Entonces, Moisés lo que hizo fue que aunque ya no le brillara el rostro, se seguía cubriendo con el velo, y eso es lo que cita Pablo, que no hacemos como Moisés, que fingimos que hay gloria, pero en realidad ya no la hay, ya no la hay. Y eso es la vida en la ley, fingir que uno es que uno está en la gloria de Dios, pero en realidad no hay gloria, no hay nada, solo es una máscara que nos ponemos, y en el nuevo pacto no podemos vivir así, sino es eh, cara a cara, es lo que Pablo quiere expresar, que tengamos esa gloria cara a cara, que seamos transformados a imagen de Cristo por el Espíritu. Y pues los judíos tienen ese velo, porque fingen que tienen la gloria de Dios, pero ya no está, porque no hay templo, no hay nada. O sea, en este momento no está esa gloria, no está el Mesías, no tienen sacrificio, no hay nada. Entonces ellos todavía fingen tener esa gloria, y ese es un velo que también les cubre el corazón, porque cuando leen a Moisés, pues no entienden. Y ese velo se cae, ahí el pasaje dice, cuando un judío, alguien vuelve al Señor. Ahí se cae ese velo y pueden conocer la verdadera gloria de Dios del nuevo pacto. Y ya, quería Que es en continuar. Cristo. Gracias, Osquitar. Sí, de hecho, no sé si se acuerdan que cuando vimos lo del trono de Dios estábamos hablando de que esto lo mencionó uno de nuestros hermanos de la iglesia local. Él mencionó que cuando la ley fue entregada hubo parte de gloria. O sea, sí hubo un punto inicial en el que a Moisés le resplandecía el rostro, pero luego eso se apagó. Y hubo algo que él dijo que me pareció tremendo, que él dice, cuando nosotros vivimos por la ley, hay una apariencia de gloria al principio. Claro, tú obedeces a Dios y cumples sus mandamientos y te esfuerzas por hacerlo y aparentemente puede que saques un aparente fruto de eso, pero eso es algo tan efímero, tan escaso, que no tiene nada que ver con realmente vivir en la fe, en la gracia, en la convicción de que tenemos acceso al trono del Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por Cristo, que es el único digno, no por nuestros méritos, sino por sus méritos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se requiere para nosotros poder vivir bajo este nuevo pacto de la fe y la gracia? Pues aparte de claramente la fe, a estas personas requiere de la humildad de reconocer que nosotros no somos dignos de recibir la salvación por nosotros. Es de lo primero que nosotros tengamos la humildad de reconocer que no podemos hacer nada delante de Dios para hacernos aceptos, aparte de confiar en la obra perfecta de Cristo y que sea Dios obrando en mí, o sea, que el Espíritu Santo provoque eso, que es lo que Osquita le estaba mencionando. Ese velo cae es cuando Cristo es revelado. Para complementar incluso lo que él dice, hoy los judíos, yo no sé si ustedes han visto una pared súper popular que es el muro de los lamentos. Muro de los lamentos. Que ustedes ven que muchas personas se acercan ahí y oran y colocan como sus rostros sobre ese lugar. Quiero que sepan que ese lugar, o sea, ese lugar ni siquiera son los límites del templo externo que existía en ese momento en Jerusalén. O sea, eso es tan, o sea, la gloria es tan baja que esa es la muralla de afuera. E incluso la parte interior, voy a ver si les puedo compartir esto, la parte interior no tiene templo en este momento, sino que tiene una mezquita musulmana. Bueno, no bueno, aparte de tener una mezquita, tiene la cúpula dorada, que es uno de los lugares más importantes para el Islam. No sé si ahí están viendo la imagen, pero básicamente ellos
O sea, no es ni siquiera que se estén acercando a un templo vacío, es que ni siquiera tienen acceso al lugar en donde estaba ese templo, sino solo a la muralla externa. Y es tanto así que Jesús habla de que cuando llegue el fin, en Mateo 24, él va a decir que el sacrificio que el anticristo comete sea en el lugar santo. ¿Por qué? Porque ya no es posible para los judíos en tener un lugar santísimo, porque la presencia de Dios ya no habita en el arca y ellos no tienen el arca, o sea, lo que dice Oscar es real. Y complementándolo con esto, o sea, ellos no tienen ahorita esa gloria. Están lejísimos de esa gloria, porque ¿dónde habita ahora la presencia de Dios? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Habita en la iglesia, habita en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos acceso a esa gloria. Ellos ya no tienen acceso a esa gloria e incluso están lejos de tener acceso a fingir tener esa gloria porque ni siquiera tienen templo. Y cuando lleguen a tenerlo, que lo van a tener, ese templo solo va a tener lugar santo. No va a poder tener lugar santísimo más. Entonces, algo tremendo. Así que bueno, vamos a volver acá. Sin embargo, quiero retomar rápidamente, el Señor sigue teniendo un plan con el territorio de Israel y con el pueblo de Israel. Hay muchas promesas en Jeremías, en Isaías, que hablan de la restauración de Jerusalén, que hablan de la restauración del pueblo de Israel. De hecho, yo no sé si ustedes habían notado que de las primeras cosas que los discípulos le preguntan a Jesús, en el momento en el que Jesús es resucitado, eso está en Hechos 1, lo voy a compartir acá, es lo siguiente. Miren, esto está en Hechos de los Apóstoles. De las primeras cosas, fíjense que aquí Jesús es ascendido. ¿Qué pasa antes de que Jesús ascienda al cielo? Él resucita. Yo no sé si ustedes, pues bueno, obviamente deben tenerlo súper en cuenta porque somos cristianos, pero resucita y antes de que él ascienda, o sea, no es como que Jesús resucita y asciende, sino que la Biblia nos narra de que él resucita y durante más de 40 días, de manera intensiva, él toma a sus discípulos y los empieza a capacitar para llevar el evangelio del reino. Él ya venía capacitándolos desde antes de morir y resucitar, pero cuando resucita ellos tienen un acceso a Cristo resucitado, capacitándolos para entregar el evangelio del reino. De hecho, no me parece coincidencia de que Pedro, lo último que se sabe cuando Jesús murió y resucitó, es que negó a Cristo y de repente en Hechos tenemos un Pedro que es súper crack, se para enfrente, delante de todo el mundo, hace un resumen de todo lo que viene siendo en la descendencia de David y cómo Jesús cumple las profecías y les dice a todos, este Jesucristo que ustedes crucificaron es el Mesías enviado, arrepiéntanse, bautícense y reciban al Espíritu Santo porque es para ustedes y para su descendencia. O sea, permítanme especular con algo de base bíblica, yo creo que en ese periodo de tiempo de esos 40 días el Señor estuvo entregándoles a ellos muchísimo, a sus discípulos, capacitándolos aún más de lo que Él ya lo había hecho para que llevaran el reino. Entonces, fíjense en esto tan tremendo. La primera pregunta que los discípulos hacen cuando ven que ya se acaba ese tiempo intensivo de Cristo es, le preguntan, versículo 6. Le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos tenían claros de que el retorno de Cristo tenía que ver directamente con una liberación de Israel y una restauración del reino de Israel. Lo que ellos no saben, que nosotros sí sabemos, es que en Cristo se restauran todas las cosas. Se restaura toda la humanidad porque Cristo es humano. Se restaura la casa de David porque Cristo es descendiente de David. Se restaura el pueblo de Israel porque Cristo es judío. Entonces, en Cristo se restaura todo. El reino de Cristo es absoluto, es el cumplimiento de todas las promesas, es la restauración de la humanidad porque Él vino hecho carne, es la restauración de Israel porque Él vino siendo judío y es la restauración de la casa de David porque Él vino siendo descendiente de David. Entonces, en Cristo hay una restauración completa. Aquí ellos tenían una revelación parcial, pero que Cristo venga a ser rey de todas las naciones de la tierra no quita que Él tenía y sigue teniendo un plan específico con Israel que a través de eso va a bendecir a todas las naciones. Entonces, de hecho, va a haber profecías en el Antiguo Testamento, creo que es en Isaías, si mal no me equivoco. Igual, léanse Isaías, Ezequiel y Jeremías, es de los que más hablan de eso, pero incluso los profetas menores también van a hablar un montón de eso. Van a decir que todas las naciones irán a Sión a presentar sacrificios
al Mesías delante de su trono. O sea, todas las naciones, todos nosotros vamos a tener acceso a ese monte donde Él va a tener su trono y vamos a presentar ahí sacrificios de alabanza y de adoración. Entonces, teniendo en cuenta esto, que sí hay un plan de salvación específico para Israel, fíjense en lo que Juan sigue diciendo. Versículo 9. ¿Quién quiere leer? Vamos, vamos, vamos. Voces bonitas hay de sobra. ¿Quién quiere leer? Versículo 9 y 10. Dale, Lauris. Bueno, dame un minuto. Dale, 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 dale. Quiero otra vez recordarles, acuérdense que ese subtítulo que está ahí no estaba en la carta original. Entonces, Juan está viendo 144.000 de las tribus de Israel siendo sellados y se sigue directamente. Él vio esos 144.000 que son las primicias, los escogidos de Israel para ser salvos. Y después de esto, ¡pam! Él tiene esta visión inmediatamente. ¿Qué es lo que él observa? Ahora sí, Lauris, ahí te hice tiempo. Eran 9 y 10. Sí, Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. amén. Entonces, tremendo. Fíjense, de aquí ya inmediatamente, ¿cuál cuento de los testigos de Jehová de que solo hay 144.000? Claramente, Juan nos dice, sí, yo vi 144.000 de las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, pero después de esto vi una enorme multitud de todo, pues ahí están ustedes, chicos, ahí estamos nosotros. Levanten la mano. Ahí, ahí, yo no sé, bueno, Juan dice que no la puede contar, entonces capaz no nos vio a ninguno de nosotros, o capaz sí, pero yo no sé si Juan los vio a algunos de ustedes ahí, capaz sí. Dice, enorme multitud de todo pueblo, toda nación, toda tribu y toda lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla, o sea, tremendo. Todos los hijos de Dios de todas las épocas, nosotros incluidos, todos con los 144.000 sellados también del pueblo de Israel, y todos estábamos de pie delante del trono y delante del Cordero, con túnicas blancas, con manos, con ramas de palmera en las manos, y estaban adorando, diciendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Oye, yo quiero vivir ese momento. O sea, si ahorita nosotros vamos a un evento así, como tuvimos el sábado pasado recién uno, que éramos, a mí, yo creo que éramos menos de unas, por ahí unas 900 personas, y era tremendo todos a una clamando, que todos estemos en el espíritu, ya una multitud incontable y todos diciendo, Señor, canta. Yo creo que esto seguro será canción, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, gritando con gran estruendo, o sea, un momento tremendo. Y dice, versículo 11 lo voy a leer yo, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono de Dios y adoraron cantando. Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Yo no sé aquí cuántos músicos habrá, pero a mí me parece espectacular, músicos de la reunión, que no sé si haya, o de los que escuchen la grabación, sería tremendo si ustedes oran y el Señor les entrega acordes musicales para cantar estas cosas, porque esto es literalmente lo que se canta en el cielo. Creo que es muy, 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 muy genial que nosotros podamos cantar canciones de lo que en el cielo se está cantando aquí en la tierra y empezar a hacer estas canciones. De hecho, más adelante por ahí hay una canción que sí conocemos un poquito más, que ya la han hecho algunos, como Danilo Montero, que es más adelantico, pero fíjense, o sea, sería tremendo. Podemos tomar estos pasajes y hacer canciones. Aquí es, todos nosotros estamos cantando, amén,
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Yo no sé, tengo que recibir una gracia musical para saber cómo acoplar eso a una canción, pero ahí les dejo el reto a los que sean músicos. Listo. Estos versículos de acá son súper vitales. Súper vitales. Entonces, yo creo que es muy intencional, o sea, ya aquí Dios nos está resolviendo uno de los debates más molestos quizás de los últimos 2 siglos, porque no es tan reciente ese debate, pero aquí dejamos claro una respuesta muy directa a esta pregunta que tiene. Entonces, ahí está la alabanza y versículo 13. ¿Quién quiere leer el versículo 13 y el Yo quiero. 14? Dale. Dice, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que sigas explicando, por favor? Dale, dale. Es que esta es la primera vez que yo estoy leyendo la Biblia, entonces hay muchas cosas que no Wow. sé. Ok. Wow. Tremendo. Llegaste a pedazo de sesión para hacer tu primera vez leyendo la Biblia. Cuéntame. ¿Algo puntual? Que... Sí, ¿quiénes son los 24 ancianos? Uf, listo. ¿Quién quiere responder quiénes son los 24 ancianos? La respuesta es súper sencilla. Yo se los dije la vez pasada. Cristel, muy bien, se la sabe. Excelente. Bien, hay un principio bíblico que nosotros utilizamos para leer Apocalipsis. Yo creo que mucha gente a veces se enreda demasiado leyendo Apocalipsis. Creo que hay mucha riqueza para profundizar, pero también hemos visto que Apocalipsis significa todo lo que dice y dice todo lo que significa. Entonces, cuando a veces Apocalipsis nos dice, y se levantó un dragón de 7 cabezas, y ese dragón era poderoso, ay, todo el mundo dice, wow, ese dragón será el sistema imperial. Y más adelante en versículos va a decir, y este dragón era la serpiente antigua, también conocida como Satanás. Y va a pasar muchas de esas cosas a lo largo de toda la carta. Entonces, en la Biblia nos dice que hay 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son 24 ancianos. Hasta tanto yo no encuentre o el Señor no revele más profundidad de quiénes son los 24 ancianos, creo que lo más saludable que podemos hacer es remitirnos a lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? Algunos dicen, no, es que son los 12 apóstoles. La Biblia dice que son 24 ancianos. No sabemos, o hasta el momento yo no sé si en algún momento llega una explicación bíblica y profunda y bien establecida que yo escuche, se las traigo, se las comparto, pero por el momento los 24 ancianos son 24 ancianos. Hay 24 ancianos delante del trono de Dios. ¿Listo? Ok, Entonces, muchas gracias. hasta el 24 momento ancianos, sabemos religión, eso, que los 24 ancianos son 24 24 ancianos. ancianos. Sí, 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 gracias. Incluso, de hecho, esto está en el libro de Crónicas, David hay una ocasión en la que él hace como una réplica del trono de Dios en la tierra. Y es tremendo, pone el arca del pacto y pone cuatro, como, sí, como representaciones de los ángeles, o sea, como que ese hombre tenía una visión en el espíritu tremenda y dice que él coloca 24 músicos alrededor del arca. Yo no sé si estos 24 ancianos son músicos, no sé. Arriba nos decían que estaban cantando, no lo sé, pero David así los representa como una especie de sombra de David queriendo mostrar que él había visto algo del trono de Dios y estaba replicándolo aquí en la tierra. El caso es que lo que sabemos es que son esos 24 ancianos. Entonces, uno de esos 24 le pregunta a Juan, me encanta que el propio anciano es el que da pie a esta discusión y le dice, ¿quiénes son esos vestidos de blanco? Entonces nosotros sabemos que esos vestidos de blanco, según nos dice aquí arriba, aquí están, vestidos con túnicas blancas.
todos estos, de todo pueblo, nación, tribu y lengua, numerosísimos, nadie los puede contar, todos esos vestidos en túnicas blancas, y dice, bueno, un momento, esos de túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Me encanta que pregunta directamente, ¿de dónde vienen? Y Juan le responde, Señor, tú eres el que lo sabe. Ah, fíjense que este señor es con S minúscula, ¿no? Le tiene un respeto a los ancianos, pero no está hablando de ellos. Entonces le dice, tú sabes. Y el propio anciano le responde, estos son los que murieron, ¿en dónde? ¿Dónde murieron esos? De túnicas En la gran blancas, tribulación. en la gran tribulación. Preguntas súper comunes de discusiones del final de los tiempos. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Sí. Bíblicamente yo encuentro todo el fundamento para decirles, más allá de cualquier duda razonable, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios, no son las copas de la ira de Dios. No es Dios ya emitiendo y castigando absoluto juicio por el pecado de toda la humanidad. No es su ira desatándose con la tierra porque está escrito que nosotros no somos hijos de ira. La gran tribulación, de hecho, no es la ira de Dios, es la ira del anticristo, que va a agarrarla contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Eso también lo va a decir Tesalonicenses. Entonces, Dios escogió a Israel, ¿qué va a hacer el anticristo? Ir en contra de Israel. Ah, pero de manera directa. Dios escoge a la iglesia, ¿qué va a hacer el anticristo? Ir en contra de la iglesia. Se va a oponer a Dios y a todo lo que lleva su nombre. Nosotros cargamos el nombre de Jesucristo. Va a ir en contra nuestra. Israel carga el nombre de Dios por haber sido escogidos de él. Va a ir en contra de Israel. Entonces, la gran tribulación es la ira del anticristo. En medio de la gran tribulación, Dios nos va a dar protección. Vamos a sufrir y acuérdense lo que dice el libro de Daniel. Voy a volverlo a poner porque creo que esto es súper fundamental para que entendamos. Yo creo que esto ya lo dije en la clase pasada, pero rápidamente lo pongo otra vez. ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor permite que nosotros pasemos la gran tribulación? Perdón, eso es Daniel 11, si no estoy mal. Espérense, lo ubico. Aquí está. Aquí está. Captura con adulaciones, bueno, más abajo. Dice, los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, los encarcelarán, los robarán. Durante esas persecuciones recibirán poca ayuda. Muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Habrá traiciones dentro de la iglesia. Eso Jesús también lo dice, que muchos de ustedes se entregarán unos a otros y el amor de muchos se va a enfriar. Algunos de esos sabios serán víctimas de la persecución pero de esa manera, o más bien aquí vemos el propósito con el que Dios permite que pasemos sufrimientos en esta vida, ¿cuál es? Aquí está claro. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Entonces, eso lo vemos en toda la Biblia y acá Daniel directamente está hablando, esto es una profecía de los últimos tiempos, directamente está diciendo que el propósito con el que la iglesia pasa la gran tribulación no es castigo de Dios, es refinación, purificación. El Señor está comprometido con que su amor sea lo que nos atraviese por completo y Dios va a hacer lo que sea necesario para quitar a todos los competidores del camino. Mira, el Señor es un Dios celoso que sabe que Él es la fuente de amor que todo ser humano necesita. Y si lo que Dios necesita para que nosotros elevemos nuestra mirada a Él y lo veamos solo a Él, es que cause sufrimiento en ver cualquier otra cosa que no sea Él, Él lo va a hacer. Y es más, al final de todo, Él va a restaurar todas las cosas, pero lo que el Señor quiere es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a pasar por tribulación, por gran tribulación? Para refinarnos, para perfeccionarnos, para estar a la estatura de Cristo, porque Jesús no se va a casar en yugo desiguales. Alguna vez Ana María lo dijo en un video y creo que es muy cierto. Vamos a ser tal cual Él es. Entonces, Jesús pasó por la cruz. Es más, la Biblia dice en Hebreos que Jesús a través de sufrimientos tuvo que aprender a ser obediente. O sea, imagínense Jesús mismo, Dios mismo hecho carne, tuvo que aprender sujeción y obediencia por el sufrimiento. Entonces, a través del sufrimiento, el Señor a nosotros nos enseña a ser como Él. Jesús nunca nos va a invitar a un lugar al que antes Él no haya ido.
Creo que eso ya se los dije a ustedes varias veces. Si Jesús nos dice, toma tu cruz, Él dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. O sea, Él ha ido antes. A cualquier cruz que nosotros tengamos que atravesar, Él ha ido antes. Y al contrario, incluso para los apóstoles, era un honor que ellos pudieran decir, Dios mío, este fue el plan que el Padre escogió para Cristo y ahora nosotros podemos compartir con Cristo los sufrimientos. Les voy a decir algo que a mí me transformó la manera en la que veo los sufrimientos en la vida. Chicos, este periodo de tiempo de 80 años que tengamos en la Tierra, no sé cuánto vayamos a vivir, es el único periodo de tiempo en toda la eternidad en el que nosotros tenemos la posibilidad de entregarles nuestros dolores y sufrimientos a Dios como papá. No va a haber otro momento en la historia de sus eternidades en donde ustedes les puedan entregar al Señor su dolor y su sufrimiento, sino en esta vida. Porque cuando Cristo regrese y restablezca todas las cosas, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Cada vez que en esta tierra enfrentamos dolor, enfrentamos a una situación única de ir a Dios y entregarle nuestro dolor. Eso no va a pasar cuando Jesús ya regrese y restablezca todo, que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. No puedes adorar a Dios en la enfermedad en la eternidad, porque en la eternidad no va a haber enfermedad. Esta es la posibilidad de mostrarle al Señor amor y fidelidad en medio de esas circunstancias. No vamos a tener otra posibilidad. Entonces, cada vez que pasemos alguna situación difícil, pensemos, Dios me está dando una posibilidad única y exclusiva de amarlo y adorarlo en medio del sufrimiento. Y esto es algo que me permite compartir lo mismo que Jesús vivió y entregar algo que no le voy a poder entregar después. Entonces, eso es hermoso, nos ayuda a nosotros a ver las pruebas de manera diferente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué abrazamos que el Señor nos permita pasar por tribulación? Porque nos está haciendo como Él. Y hay una garantía, el Señor no nos va a dejar solos. Nunca. Si nosotros permanecemos en la fe, no va a haber momento en que Dios nos deje solos en medio de esa tribulación. ¿Listo? Y acá también igual lo dice directamente. Son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. El Señor tiene como propósito permitirnos pasar por circunstancias difíciles para purificarnos. Creo que ya lo he dicho hartas veces. Entonces, listo. Versículo 15 al 17, ¿quién lo quiere leer? Dale, Lisette. El 15, ¿verdad? Sí. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. ¿Ustedes alguna vez habían pensado que el Salmo 23 es profético? David estaba experimentando algo, pero él también proféticamente está viendo esto. David dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Perdón si me olvidó alguna parte, pero me encanta cómo este salmo, yo creo que este salmo va a ser súper, 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 súper necesario y utilizado en el periodo de gran tribulación y de persecución que la iglesia pase. Va a ser necesario más que nunca que los pastores y los discípulos de personas digan, hey, sí, pasamos por valle de sombra y de muerte, pero no te preocupes, hay una promesa, el Señor es tu pastor, no te va a hacer falta nada. En lugares de delicados pasos te va a hacer descansar, junto a aguas de reposo te va a pastorear, confortará tu alma. O sea, y dice como directamente, el cordero que está delante del trono será su pastor, los guiará a manantiales de agua que da vida y les secará las lágrimas de sus ojos. O sea, eso es tremendo. Hay otro detalle que podemos ver en estos versículos. Cuando dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y de noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio, dice que nunca más tendrán hambre ni sed, no les quemará el calor. Yo creo que este versículo esconde una realidad
fuerte. Si dice acá, nunca más van a tener hambre ni sed y nunca más les va a quemar el calor del sol, significa que estas personas, que somos nosotros, y aquellos que pasen ese periodo de tiempo difícil, significa que durante un tiempo tuvieron hambre, tuvieron sed y les quemó el calor del sol. Y lo que está diciendo acá el anciano es básicamente le está guiando a Juan a decir, sí, han tenido hambre, han tenido sed, han pasado tribulación, pero descansan en saber que ya llega un día en el que no hay más hambre, ya no van a tener más sed, ya no les va a quemar más el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor y los va a guiar a manantiales de agua que da vida. Tremendo. Todo esto es la respuesta a esta pregunta con la que cierra Apocalipsis 6. ¿Quién se va a mantener pie en esos momentos? Respuesta, la iglesia. La iglesia va a poder permanecer en pie. De hecho, dice Daniel 11 que el pueblo que conoce a su Señor, lo va a poner aquí. ¿Dónde está Daniel? Daniel versículo 11 va a decir, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Entonces vamos a pasar por esas épocas, sí, pero si conocemos a nuestro Señor, o sea, me encanta ese versículo de Daniel porque el llamado a nosotros para poder permanecer, ¿cuál es? Que nosotros conozcamos a Jesús. No se trata de que aquí resiste el que más cumple la ley, el más impoluto, el más, no, o sea, lo que está diciendo directamente la palabra de Dios es, tú conoces a Dios, vas a poder resistir. Si tú entiendes por qué Jesús está haciendo todo esto, por qué Él permite estas cosas, si tú entiendes su corazón, si tú entiendes que Él te ama, que Él te amó primero, que Él dio su vida por ti, si tú entiendes el Evangelio, si tú conoces a Dios, vas a resistir. Porque además que implica conocer a Dios es saber que Él es fiel y saber que aunque nos permita pasar por tribulación, va a haber un periodo de tiempo en el que Él cumpla del 15 al 17. Va a ser nuestro pastor. Vamos a tener manantiales de agua que da vida y vamos a poder vivir con Él una eternidad a salvo en una tierra restaurada, ¿listo? Entonces, bueno, esta es la visión que tiene el apóstol Juan. No sé si seguir con el 8 o dejamos un espacio para preguntas. El 8 es brutal. El 8 es otro de los capítulos que le cambian a uno la vida devocional, o al menos a mí me la ha cambiado de una manera tremenda y yo sé que con ustedes puede hacer lo mismo. Entonces, una vez habiendo finalizado esto y entendiendo que nosotros vamos a ser protegidos, que tenemos promesas, que pasaremos por tribulación, pero que el Señor va a estar con nosotros, no sé si alguno quiere preguntar algo. No sé, Frali, ¿escribiste preguntas para que hagan preguntas o porque tienes preguntas? Ah, tu Am, nombre es Sandra. ambos, Está al ambos, revés. sí. Sandra, discúlpame. Sí, Listo. está bien. Sandrita, entonces, ¿qué Eh, preguntas mi tienes? pregunta, mi pregunta es más hacia eh, estas personas, lo mencionaste el otro día sobre la idea del rapto, que no tiene ese fundamento bíblico Ujú. y muchas personas están ah, pensando que la iglesia no va a pasar por esta tribulación. No sé si quieras elaborar un poquito sobre esto, porque a mí me enseñaron eso, ¿verdad? Que íbamos a irnos en un rapto. Pero ahora que estoy estudiando, estoy dándome cuenta que pues no es así. Bueno, no sé si profundizar de lleno en esto. Hay una actividad espectacular que no sé si Osquitar está acá, creo que sí, sí, Andrea debe estar él ahí con ella. Em, Me encanta y ojalá, de hecho, todos de una vez les digo, súper necesario. Incluso también se lo comparto a Nicole, que es como la primera vez que entras a tener contacto con la Biblia, que puedan todos estar inscritos en el curso de Edifica tu fe desde cero. Porque uno de los fundamentos que se comparten es la venida de Cristo, y ahí se establecen como ciertos fundamentos. Se estudian los versículos como más esenciales de las cartas apostólicas que hablan acerca de, y de los evangelios, Mateo 24,
que hablan acerca del final de los tiempos y ustedes mismos pueden reconstruir como toda la secuencia de cómo van a suceder los eventos. Recomendado, o sea, de una vez se los digo, no solamente por el final de los tiempos, ahí van a aprender sobre qué es el bautismo, qué es la fe, qué es el arrepentimiento, es súper necesario que todos pasemos por ese curso, por esos cursos también el de ir y hacer discípulos que los están dando tanto Julián como Oscar. Entonces, me encantaría, creo que no lo, o sea, no lo doy acá porque estamos estudiando Apocalipsis y digamos que cedí ese espacio directamente a Osquitar que comparte más, es como la parte fundamental del final de los tiempos. Pero para hablarte de manera como de generalidades acerca de toda esta concepción, yo lo alcancé a hablar la vez pasada, pero fue más, quedó como, no quedó grabado, quedó como preguntas que hicimos adicionales. Esta idea de que nosotros no pasamos por la gran tribulación y de que hay una especie de rapto secreto antes de que la tribulación empiece, tiene su fundamento más o menos desde el 1800 y pico. Es una idea relativamente muy nueva, no, digamos, no es compartida dentro de la ortodoxia o todo el cristianismo antiguo, sino que es más bien reciente y es a raíz de una persona que tuvo un sueño en el que veía que había un rapto secreto y todo esto. Y claro, se utilizaron otros pasajes donde Jesús, por ejemplo, dice que nadie sabe el día ni la hora, pero no se toma en consideración que Jesús habla ahí mismo cuando él dice, vigilen y oren porque nadie sabe el día ni la hora. Unos pasajes antes él va a decir, em, de la higuera aprendan la parábola, que cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, lo estoy leyendo directamente de Mateo 24:32, saben que el verano está cerca, así que también ustedes cuando vean todas estas cosas sepan que Él está cerca a las puertas. Entonces, hay una invitación directa de parte de Jesús y de hecho acá más adelante también está en Tesalonicenses que Pablo va a decir, ustedes no son hijos de oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón en la noche. Entonces, voy a resumir rápidamente. Muchas muchas personas tienen una posición que dice que en cualquier momento suena una trompeta y nos vamos y quedaron, no sé si incluso han visto películas que son súper terribles y no, o sea, cualquiera que haya visto esas películas yo creo que le tiene miedo a Apocalipsis, es lo más normal. Que vi una película en la que hubo gente que uy, se desapareció y quedaron la ropa y todo se ve súper terrorífico. No, hermanos, no es así. Em, de hecho, todo eso se estaba como fundamentado en, no, es que Jesús dice que Él va a venir como un ladrón en la noche. Claro, Jesús dice que Él va a venir como un ladrón en la noche, pero veamos lo que dice la Escritura. En Primera de Tesalonicenses va a decir lo siguiente. Esperen, no sé si es primera o segunda, creo que de pronto Esquitar tiene más fresco tal cual los pasajes. Sé que es en Tesalonicenses, lo estoy buscando, pero bueno, Primera de Tesalonicenses 5, cuatro, cinco, cinco, gracias. o Entonces, 4 o 5, uno de los dos. en Primera de Tesalonicenses, Pablo va a decir lo siguiente, lo va a parafrasear, como para que no tengamos. Pablo va a decir, hermanos, de hecho, de lo primero que Pablo va a decir en Tesalónica, que esto lo compartí en la parte de preguntas. No sé si ustedes sabían, pero en Tesalónica Pablo no estuvo mucho tiempo. O sea, Pablo, la plantación de la iglesia en Tesalónica fue súper rápida. Fue en un periodo de tiempo súper rápido. Eso también nos muestra de cuánta efectividad bíblicamente se espera de que nosotros tengamos a la hora de hacer discípulos. No estuvo mucho tiempo. A raíz de que no estuvo mucho tiempo, había gente dentro del pueblo de los tesalonicenses que empezaron a no entender correctamente todo este tema al final de los tiempos y muchos dijeron, bueno, como el Señor viene ya pronto, entonces dejemos de trabajar. Y muchos dejaron de trabajar. Y por eso es que Pablo ahí a los tesalonicenses les va a decir, está un versículo súper conocido que cita a todo el mundo que dice que todo aquel que no quiera trabajar tampoco coma. Ese versículo está en el contexto de que esas personas malentendieron lo que Pablo estaba hablando acerca del final de los tiempos y dijeron, no, no hay que trabajar. Eh, y no era lo que Pablo estaba diciendo. Pero dice lo siguiente. Dice, de hecho incluso lo voy a poner aquí para que todos lo vean en pantalla. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4. Incluso podemos leer desde un poquito más arriba. Todo esto lo van a ver más a profundidad en el curso de Edifica tu fe desde cero. Perdón, es el capítulo 5. Entonces dice, ahora bien, hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá de esto,
Él está hablando aquí al final de la venida de Cristo. Eh, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, tal, estudiense todos estos pasajes y por favor inscríbanse al curso aquí en la esperanza de la resurrección. Pablo empieza a hablar del final de los tiempos. Dice, con respecto a cuándo y cómo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del Señor, del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Eso lo dice otras partes de la Biblia. Entonces dice, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, o todo está tranquilo y seguro, según esta versión, les caerá catástrofe, ¿no? Entonces, vendrá repentino como le vienen dolores de parto a mujer embarazada y no habrá escapatoria. Por favor, leamos en contexto. Miren este versículo tan importante que Pablo dice ahí inmediatamente de decir que sí, claro, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Me impacta que mucha gente dice, bueno, es que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, entonces no estudiemos el final de los tiempos. Amigo, hay más de 150 capítulos en toda la Biblia que hablan del final de los tiempos. Hay, creo que estadísticamente hablando, 3 veces, si no estoy mal, 3 veces más profecías de la segunda venida de Cristo que de la primera. Todo el Antiguo Testamento, de hecho, todo el Antiguo Testamento, lo que esperaban los judíos en esa época era la segunda venida de Cristo y no la primera, porque toda la Biblia apunta muchísimo al gran día del Señor. Se ve muchísimo. Entonces es un tema que la propia escritura nos invita a nosotros a estudiar. No solamente eso, sino que ahí ya claramente nos va a decir, a ustedes no los va a sorprender. Claramente no saben el día, no saben la hora, pero ustedes, como son del día y son de la luz, cuando vean todas las cosas cumplirse, van a decir, un momento. Básicamente va a llegar un punto en el que todos nosotros como creyentes vamos a decir, puede ser pasado mañana. Porque toda la situación contextual va a ser tan clara para nosotros que vamos a decir, ya se cumplieron los 3 años y medio, ya estamos viendo que esto está pasando, Jerusalén está rodeada de ejércitos, la persecución, todas estas cosas, todo está dado. Señor, tú puedes venir, en cualquier momento puede llegar. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero en esta temporada tiene que ser, todo ya se está cumpliendo. Entonces, claro, ni el propio Jesús sabe el momento exacto, él dice que ni el Hijo sabe, pero nosotros estamos invitados a entender cuándo es la temporada. Y lo que sabemos ahorita es la temporada se acerca. Cuando estemos en la temporada, sabremos. Por eso el libro de Daniel, que dice que cuando vean el horrible sacrilegio en el lugar santo, cuando veamos el tercer templo y al anticristo cometiendo el sacrificio, vamos a saber se viene gran tribulación, nos van a perseguir, van a matar a nuestros seres queridos, vamos a sufrir persecución, muchos serán encarcelados, otros irán a espada o a fuego, como dice Daniel, pero tenemos esto para alentarnos. Cuando nos veamos desesperados en esa época, vamos a poder decirnos, solo son 3 años y medio. Aguantemos, son 3 años y medio, permanezcamos firmes, no neguemos a Cristo, permanezcamos 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio, y va a llegar un punto en el que sabremos, en cualquier día llega. Ya se cumplió el periodo, en cualquier momento puede venir el Señor. Entonces, todas estas ideas de que el rapto es secreto, que es como un ladrón en la noche, claro, va a ser como un ladrón de la noche para quienes. De hecho, Pablo él lo va a decir en versículo 7, que no está subrayado, dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos y protegidos por la armadura de la fe. Entonces, claramente va a decir, sí, ese día va a sorprender fuertemente a quienes, a los que se pierden, pero a nosotros que somos hijos de Dios no nos va a sorprender. Entonces, todo este tema de, ay, no, la tribulación, no vamos a pasarla, quiero añadirles ahorita algo a ustedes para también igual dejar un panorama abierto sobre esto, pero sé que Osquitar tiene varias cosas interesantes que les puede también compartir, entonces le voy a dar la palabra a él. Gracias, Dani. No, lo que quería decir es que eso que dice Tesalonicenses, de que nosotros no somos de la noche y que la venida del Señor vendrá como ladrón, no se refiere a algo secreto, se refiere a algo inesperado, se refiere a algo que
va a suceder en un momento que uno no sabe. Así como un ladrón se mete en la noche, uno no sabe en qué hora se va a meter. Esa es la analogía específica de lo que Jesús está tratando de decir cuando dice ladrón en la noche, no un rapto secreto, sino algo inesperado, que no sabemos el momento exacto que va a pasar y que los que estén en la oscuridad les va a pasar así, les va a llegar de repente Cristo en el momento más inesperado, pero los que estén en la luz sí van a tener las señales, sí vamos a saber la temporada, vamos a saber de pronto no el día ni la hora, pero sí la Seguro temporada. el día ni la hora no, pero la temporada sí. Pero inclusive, el Evangelio de Lucas dice así, en esa noche una persona será dejada, otra será llevada. En esa noche, No o sea, sabemos va a qué ser va a ser noche en nada. Israel, Y hasta esa pista está, no va a ser bien, en bien. el día en Israel. Así de certeros podemos tener luz. Igual también habla, ¿no? De que se oscurecerá el sol. Bueno, ahí es de noche, sí. Lo que la palabra claramente habla acerca de que puede ser una noche. Entonces, tenemos todas esas señales, ¿no? Y estamos invitados a conocer esas señales. De hecho, lo que les dije, Mateo 24, Jesús va a decir, así como ustedes claramente ven a la higuera que cuando llega otoño las hojas se ponen anaranjaditas, van a caer, aprendan a discernir todas estas señales y que el tiempo está cerca. Miren que me encanta que Jesús no les recriminó a sus discípulos la pregunta de, Señor, ¿cuándo vuelves? Sino que les habló a detalle. Les empezó a hablar, miren esto va a pasar, cuando pase esto todavía no es, falta, pero después va a pasar esto y entonces va a estar más cerca. Y entonces después de la gran tribulación de esos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y ¡pum! Entonces habla acerca de que Cristo regresa. Quiero de pronto hablarlo desde una perspectiva pastoral que a mí me ayudó muchísimo más como a entender la verdadera invitación de todo esto. Así que les voy a compartir esta parte de acá. Aquí nosotros tenemos esta línea de tiempo de los sucesos, ¿no? Yo se los compartí la sesión pasada. Me parece que es súper buena. Tienen todos los fundamentos bíblicos acá para que los estudien también. Eso está en las copias de los anexos del libro de Maranata de Mariano. Eh, si quieren lo pueden estudiar. Me parece muy, muy buen contenido para que puedan guiarse de pronto en ciertas cosas. Es muy general, ¿sí? De hecho, incluso eso también me gusta, que no es, pues, no tienen que tener un doctorado en teología y escatología para entenderlo. Mariano se encarga de dejarlo muy entendible, pero para esta partecita de acá, quiero hablarles de algo que a mí me pareció súper tremendo poder entenderlo de esta manera. Entonces, este periodo de 7 años de acá, perdón ese resaltado tan feo. Ese periodo de 7 años que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí están viendo pantalla? Sí, sí. Este periodo de 7 años es el periodo de tiempo del cual habla Daniel en el que se manifiesta el hombre de maldad, ¿no? Entonces va a hablar de todo esto, que se divide en dos periodos, uno de 3 años y medio y otro de 3 años y medio. En estos 3 años y medio, lo que dice es que ese hombre va a firmar un tratado de paz con las naciones y todo aparentemente va a ser paz y seguridad para aquellos que estén aliados con su reino. Para los creyentes va a haber un incremento de los dolores. Aquí Jesús nos estaba hablando de que van a haber una serie de señales y dolores que van a pasar en la tierra, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Spoiler alert, ya estamos en principio de dolores. De hecho, principio de dolores comenzó con el ascenso de Cristo y nosotros estamos por acá. Espérense porque no sé si ustedes están viendo mi mouse, creo que no. Para como indicarles el puntero. Nosotros estamos no, no estoy diciendo que aquí, no, no, no me tomen en cuenta esto. Estoy refiriendo es que en alguna parte de acá estamos nosotros, ¿sí? De pronto acá, bien cerquita. Pero, ¿qué es lo que referencia entonces la escritura con esto? Ay, rayos, me estoy haciendo un lío acá, no sé manejar Adobe, perdón. Hay personas que dicen que el rapto va a ser pretribulacionista. Entonces ellos colocan el rapto, y no sé ahora cómo eliminar esto. Dios mío, no debí haberme metido. A ver, bueno. Hay gente que lo coloca, Dios mío, me hice un 8.
Aquí al principio de esta primera línea que ustedes ven, yo no sé si ustedes están viendo mi mouse y me puse a hacer acá un montón de... Ya. ¿Quién abrió el micrófono? ¿Están viendo mi mouse? No. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Ah, bueno, bien, eso me ayuda. Gracias. Entonces, al principio de esta línea, gente dice, aquí es donde va a haber el supuesto rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, va a llegar hasta acá. ¿Quién de ustedes alguna vez han visto algo que está súper de moda ahorita, que es como las guerras de las carreras de kilómetros? ¿Alguno las ha visto? Seguro tienen amigos que participan en esas guerras, Dios mío, porque tengo la palabra guerras, en esas carreras de kilometraje, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto de la carrera? ¿Cuál es el objetivo de la carrera? ¿Es llegar primero? No, si ustedes han visto esa carrera, ¿qué propósito tienen? Nicole, creo que ibas a hablar. Terminarla. Exacto, no solamente terminarla, sino lograr la mayor cantidad de kilómetros completados, ¿no? No soy un experto en eso, pero tengo por ahí amigos que les encanta todo ese tema y les ve uno con sus medallitas de 5K, 25K, no sé qué. Entonces ellos tienen el objetivo de terminar la carrera. Entonces, hay gente que dice que aquí va a ser el rapto, ¿no? Que todo esto es lo que la iglesia está viviendo y acá va a haber un supuesto rapto secreto que ya les dije, no veo fundamento ni bíblico ni en la historia de las doctrinas de la iglesia que apunte a que esa es la realidad. No pasa. Hay personas que dicen, no. El rapto secreto no es pretribulacionista, sino es mid-tribulacionista. ¿Qué quiere decir? Que lo ponen aquí, como a la mitad, o acá incluso. En medio de la gran tribulación es cuando va a pasar. Unos dicen es acá, otros dicen no, es aquí, otros dicen no, es acá. Y hay otra posición, que es la que yo veo en la Biblia y a la que me suscribo porque la veo como bíblica, que dicen que la venida de Cristo va a estar aquí. De hecho, acá está. Después de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Mateo 24, 21, no solo Mateo 24, Apocalipsis 7, como acabamos de ver, y muchos otros pasajes nos dicen que va a ser acá. ¿Cuál es la gran confusión y excusa que gente dice? Bueno, es que Dios no, nosotros no estamos hechos para la ira, entonces, un momento, esto no es la ira de Dios, esto es la gran tribulación, es diferente. Para volver al ejemplo que les quiero dar, nosotros tenemos varias referencias en la palabra que nos hablan de que nuestra vida de fe es una carrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una carrera de resistencia, como es la carrera de la fe? Y tú piensas que la carrera es de 5K. Entonces, toda tu vida te la pasas entrenando para que la carrera sea de 5K. Cuando tú estás corriendo toda esta parte, ahí vas, bien, listo. Aguantas porque entrenaste para lograr hasta esta parte. Pero entonces tú llegas acá y ¿cómo estás? Escríbanme, abran micrófonos. ¿Cómo estás tú en esa parte? Ya estás agotado. Hasta ahí entrenaste. Pensaste que la carrera iba a ser de 5K, entonces ¡uh! Entrenaste. Entonces hubo una persona que se preparó para que fuera de 25, otra persona que se preparó para que fuera de 15 y una persona que se preparó para que fuera de 5. Entonces en este periodo de tiempo, ¡pum! Cuando llega este momento de acá, el que entrenó hasta los 5K, hasta los 5 kilómetros, llega al exhausto, ya. Hasta ahí entrenó, ahí la completó, la logró. Aquel que haya entrenado para 15 kilómetros, bien, bueno, bien, chévere, tranquilo, sigue, todavía le queda una reserva, entrenó un poquito más. Y el que entrenó para los 25K está acá sobradísimo, o sea, ya súper tranquilo, llega acá con toda energía todavía. Resulta que la carrera no se acababa en 5K, sino que la carrera se acababa en 15K. ¿Qué pasa con aquel que entrenó para que fueran solo 5 kilómetros? Cuando llegue a los 5 kilómetros, va a estar al límite. Y cuando se dé cuenta de que hay 6 kilómetros, ¿qué va a pasar con ese? Descalificado. Se quedó. No pudo completar la carrera. Entonces, baila. Aquel que se haya entrenado para los 15 va a empezar ya a estar súper exhausto y a su límite. Y aquel que se ha entrenado para los 25 va a estar un poquito más cansado, pero todavía tiene más energía. Pero resulta que no.
Se equivocaron tanto el de 5 como el de 15 y resulta que la carrera se acaba a los 25 kilómetros. ¿Qué va a pasar con el de 5 si la carrera termina siendo de 25 kilómetros? Nada. Empezó el principio de dolores, Cristo le está diciendo, tienes que renunciar a esto, padre, madre, tienes que renunciar, no amar las cosas de este mundo y ya eso le va a costar. ¿Sí? Y hubo otro que dijo, listo, yo, bien, está bien, mi vida es de Cristo, yo, bueno, renuncio a padre, madre, ya, ok, está bien, puedo morir a cosas en esta vida porque yo sigo al Señor, pero, uy, un momento, persecución y gran tribulación, ya ahí no la doy. Ahí empiezan a quedarse, y la palabra lo dice, gran apostasía va a empezar a haber. ¿Y qué hay de aquellos que dicen, ok, yo me preparo para 25K, yo me preparo para entender que de pronto puede que llegue un tiempo en el que la persecución sea tal, que morir a padre y madre sea muy literalmente, que yo no niegue el nombre de Cristo por permanecer firme hasta el fin? De hecho, incluso esto es un debate que no se tiene en Oriente o en África, porque ellos de plano ya saben que seguir a Cristo es morir a todo. Pero si nosotros tenemos la conciencia de, es que y la Biblia nos habla de que va a haber un tiempo de tribulación como nunca lo hubo antes, y desde ya yo preparo mi corazón para entender que mi esperanza está puesta en la eternidad completamente y no tener cosas a las cuales yo me anclo a esta vida todavía, yo voy a llegar a los 25K. Entonces, resulta que terminó pasando que eran los 5 y te preparaste para 25. Clasificaste tranquilo.